va a entrar lo que veamos hasta mañana, porque, bueno, yo espero mañana agotar contenido, porque el objetivo es que el lunes hagamos un repaso, un poquito de todo lo que hemos visto hasta mañana, ¿verdad? Prácticamente, o sea, el siguiente lunes estaríamos haciendo este pequeño repaso para que el examen lo podamos llevar a cabo el día martes. ¿Qué, Licenciada, perdone, qué manda? solo para corregir, fíjese que el día lunes hay asueto por las elecciones del día domingo, por eso es que empezamos examen el martes. Ay, es cierto. Bueno, se perdieron del repaso. No, el repaso es mañana, licenciada. Yo les iba a regalar un repaso, pero se perdieron el repaso. No, vamos a ver si tal vez mañana agotamos temprano contenido, o sea, rapidito, ¿verdad? Porque al final no es tanto lo que íbamos a hablar mañana. Vamos a ver si podemos igual eh, hacerlo mañana. No les prometo tenerles un cuestionario porque sería muy rápido, pero sí podemos irlo platicando y conversando y viendo qué logramos sacar del tema. Eh, vamos a ver, sí, cómo ajustamos un poquito el horario. Mañana no hay clase, no, mañana hay feriado, pero para la capital. Ustedes ya tuvieron su descanso. Nosotros somos una sección de la ciudad de Guatemala, licenciada. Ajá. Bueno, a mí me conviene, pero no, no sean así, porque de ahí, punto visto para el resto de su vida, y ahí cuando les pregunten de la administración pública, se van a recordar que no querían sacar su clase en este momento de su vida. Así que les conviene para cultura de toda su vida. ¿Qué les iba a decir? Entonces, bueno, el lunes no va a haber clase, ya me recordé, tienen toda la razón, gracias, y mañana vamos a ver cómo nos ajustamos. ¿Qué va a venir en el examen? Como les decía, lo que vamos a ver hasta mañana. ¿Cómo hacer el examen? En realidad ahorita no lo sé, voy a trabajarlo esta semana, pero yo no creo que va a ser de pregunta abierta, o tal vez voy a dividirlo abierta y de selección múltiple. Yo trato de hacer exámenes así, sobre todo porque por este tipo de mecanismo que es a través de una plataforma, creo que es mucho más fácil hacerlo en preguntas de opción múltiple. Para ustedes y para mí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya mañana, bueno, no, en el resto de la semana tal vez pues les digo cómo va a venir el examen. Como nosotros somos muy considerados, licenciada, entonces mejor de opción múltiple para que no tenga que estar calificando pregunta y por pregunta. Sí, eso sí es cierto, pero ahí vamos a ver, tal vez un poquito de todo, porque también quiero conocerlos en cómo escriben, qué tanto se inspiran, quiero ver qué tanto han aprendido de lo que hemos ido hablando en este tiempo, así que también me va a servir a mí para ver qué hay que reforzar para el siguiente examen. Igual son 30 puntos, ¿verdad? Sí son netos, todo el examen vale 30 puntos, el que tenemos que ver qué vamos a hacer con la zona de los 40 del siguiente examen. Vamos a considerar ahí hacer algún trabajo, una cuestión así. Pero bueno, empezando ya un poquito más de la clase, nos habíamos quedado y conocimos pues todo lo referente a derecho administrativo en sí, ¿verdad? La clasificación del derecho administrativo, vimos los antecedentes, ¿verdad? En clases anteriores y logramos concretizar una definición del derecho administrativo y como les decía, su clasificación. Ahora pues vamos a irnos un poco más a lo que nos interesa en el sentido de ya más a detalle, que al final el derecho administrativo, ¿cuál es el objetivo, verdad? ¿O por qué es que existe? Bueno, pues vamos a entender que detrás de esto hay una administración, obviamente, ¿verdad? Pero es la que realiza el Estado. Y esta se le denomina la administración pública. Entonces, pues vamos a conectarnos con la presentación y ustedes me dicen sí. Ay, 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 denme un segundito porque no la tengo conectada. A ver. Bien, ya estamos. Entonces les decía, ¿verdad? Que haciendo la retroalimentación, pues lo que habíamos visto era el tema de la introducción del derecho administrativo, vimos también lo referente a las fuentes del derecho administrativo, ¿verdad? De dónde surge y de dónde nace, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca el derecho administrativo? Y pues ahora vamos a entrar a la administración pública como tal.
¿verdad? Entonces es algo bien importante antes de considerar o de contemplar el significado de la administración. A ver, solo voy a dar ahí, aceptar un par más, que tratamos de ser puntuales. Bueno, antes de entrar a considerar el significado en sí de la administración pública, es necesario detener, ¿verdad?, este tema o este estudio, hacer un análisis de la actividad que realiza en sí el Estado en forma general. La actividad del Estado es un producto social. ¿Por qué es un producto social? Porque si entendemos de dónde surge el Estado y de dónde todo este concepto de Estado de Derecho, a ver, empezando ya a hacer un poquito de repaso, ¿dónde surge todo lo relacionado con la administración y con el Estado en sí? ¿Dónde empezamos a escuchar este tema? En la historia. A ver cómo estamos con este repaso. ¿Quién a la una? A las 2. Bueno, que seguramente tenemos que regresar ahí un poquito a lo que hemos venido anotando. Todo lo relacionado con la administración, con el derecho administrativo, con el Estado en sí, lo empezamos a escuchar en la Revolución Francesa, ¿verdad? A partir de ahí es que nos empieza a hacer ruido, ¿verdad? Una de las razones por la cual la Revolución Francesa brinca, ¿verdad? Porque hay una revolución, es porque estaban pues definitivamente cansados de la monarquía, ¿verdad? Estaban cansados de ser dirigidos por los reyes y todo lo que los reyes enriquecían en ese momento y que prácticamente todo lo hacían para ellos. Entonces aquí es donde explota, ¿verdad? Todo este tema y se marca la revolución. Y uno de los motivos era, o lo que pretendían motivar era la creación del Estado como tal. Entonces, por eso es de que la actividad del Estado, o el Estado en sí, pues es una obra creada por el hombre, es un producto social y que llevó un proceso histórico social, de verdad, son varias luchas sociales, ¿verdad? De las clases sociales para poder conformar el Estado. En el caso de Guatemala, ¿verdad? El Estado va a desarrollar su actividad a través de 3 poderes. A ver, ¿cuál es la clasificación o qué es lo que conocemos como los 3 poderes del Estado según la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Cuáles son? De acuerdo a la teoría de Montesquieu de frenos y contrapesos, es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Exactamente, y eso pues lo vamos a ver en la Constitución Política de la República de Guatemala, como les decía, ¿verdad? Que está el concepto de estos poderes, que son los que conforman los organismos del Estado. Esta actividad que desarrollas a través de la función pública, esto es lo interesante de aquí, ¿verdad? Porque existen los 3 poderes, que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero estos 3 poderes, pues, cómo ejecutan, ¿verdad? O cómo llevan a cabo sus funciones, lo hacen a través de la función pública. Entonces vemos, ¿verdad?, que la actividad del Estado se origina en el conjunto de actividades, tareas y facultades que legalmente tienen para actuar. En este caso, pues pueden ser jurídicas, materiales y técnicas, que le corresponden como persona jurídica, porque sabemos, ¿verdad?, que el Estado, pues, como es una persona jurídica del derecho público, las que realizan por medio de estos organismos que integran sus 3 grandes poderes y los órganos de la administración pública, que los podemos ver como nacionales, como departamentales o como municipales. El objetivo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la razón? Es el cumplimiento de su finalidad. ¿Cuál es el fin del derecho, en este caso del derecho administrativo y del Estado en sí? ¿Cuál es su fin? El bien común, licenciada. Exactamente. El fin del Estado es garantizar el bien común, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a todos en sí. Y esta actividad la realiza a partir, como lo veníamos diciendo, a partir de los organismos que son sujetos a regímenes jurídicos diversos, que configuran las distintas funciones estatales, legislativas, jurisdiccionales y administrativas. El Estado va a desarrollar su actividad por medio de estas funciones. La legislativa, en pocas palabras, pues es la creación de leyes. Ya vimos en las clases pasadas, ¿verdad?
a grandes rasgos la forma o cuáles son los pasos para la creación de una ley. No nos detuvimos específicamente, pues no nos compete en esta materia, pero sí era para poder estar todos en sintonía, los pasos para la creación de una ley, y esto le corresponde al organismo legislativo. Claro, hay quienes pueden iniciar o pueden presentar una iniciativa de ley, pero en sí a quien le compete esta función es al órgano legislativo. En el tema, pues, jurisdiccional, ¿verdad? O judicial, pues como la palabra lo dice, le corresponde al órgano jurisdiccional, o en este caso, pues al órgano judicial. Ellos pues van a ser los encargados de llevar a cabo y conocer todos los procesos judiciales que se presenten y pues emitir sentencias, ¿verdad? Acordes dependiendo del tipo de caso. Esa función les corresponde específicamente al Poder Judicial. En el caso del Poder Ejecutivo, pues esto ya nos vamos metiendo, digámoslo así, al tema de la función pública, pero la función administrativa como tal. Entonces vamos a ver que parte de esto, la función pública en relación al tema administrativo, la van a realizar los organismos, en este caso, ejecutivo. Un tema bien interesante, ¿verdad? Que la función en general debe entenderse como la atribuida al Estado. Prácticamente es el Estado el que realiza la función pública, cuyo ejercicio requiere el desempeño de una actividad que conlleve su potestad, su imperio, su autoridad, y de ahí que le sea la manifestación de su soberanía. La función pública lo puede ser en sentido formal o puede ser en sentido material. El poder estatal o el poder público, como lo estamos conociendo, puede definirse como la capacidad que el Estado tiene de imponer su voluntad, aun contra la voluntad de los administrados, con el fin de lograr sus objetivos como Estado mismo. Y para el cumplimiento de los destinatarios puede utilizar hasta la fuerza pública para su ejecución. Esto pues es a grandes rasgos, ¿verdad? Vemos que es una de las formas o los mecanismos en las que la función administrativa se puede llevar a cabo a través del Estado. Entonces aquí pues ya vamos a entender específicamente, o lo que nos interesa en esta materia es la función administrativa, ¿verdad? Y es que mediante la función administrativa se puede afirmar que su régimen jurídico se impone a la mayor parte de la actividad que cumple, ¿quién? El organismo ejecutivo. Solo regreso aquí a aceptar. Bien. A través, ¿verdad? O la actividad la cumple el organismo ejecutivo. Y la función administrativa, la que normalmente comprende por el organismo ejecutivo, se realiza por medio de un orden jurídico determinado, prácticamente pues el derecho administrativo en sí, y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o actos o particulares, así como actos materiales que tiene como finalidad la prestación de un servicio público. Prácticamente pues estamos diciendo que la función administrativa que le compete al organismo ejecutivo lo hace a través, ¿verdad? Pues lo hace prestando servicios públicos. ¿Cuál es la finalidad? El bien común. La función administrativa es regulada por el derecho administrativo, como lo estamos entendiendo, y se puede considerar a la función administrativa ¿cómo la podemos definir? Como toda aquella actividad realizada por la administración, ya sea centralizada, descentralizada y autónoma, que se cumple por medio de procedimientos que garantizan formalmente la legalidad, la juridicidad y la eficacia de accionar de los órganos. En este caso, pues lo importante acá de la función administrativa es que se puede distinguir varios elementos importantes de la función administrativa. Uno, que es una función del Estado encomendada específicamente al organismo ejecutivo. Entonces, elementos importantes de la función administrativa es que es una función que tiene el Estado y se lo encomienda específicamente al organismo ejecutivo, que se va a ejecutar a través, ¿verdad? O bajo una orden jurídica de derecho público. Es decir, ¿verdad? Hay un ordenamiento jurídico que me creó, por así decirlo, una de las dependencias del Estado, y que a través de ellos pues yo realizo las funciones administrativas. Entonces solo puedo actuar bajo una orden jurídica de derecho público, y la finalidad de la función se cumple con la actuación de la autoridad, que puede ser oficiosa o a iniciativa de particular, ¿verdad? Entonces
Estos tres elementos van a Puede ser, ¿qué dijo, licenciada? Perdone. puede ser oficiosa o por iniciativa particular. La tercera, la finalidad de la función se cumple con la actuación de la autoridad y que puede ser a oficio o por requerimiento de particulares. Ok, gracias, licenciada. Entonces, esos son los tres elementos importantes que tenemos que tener clarísimo de la función administrativa. Entonces, para hacer como un reprise de lo que les estoy diciendo, la función administrativa ¿verdad? La forma o la manifestación del derecho administrativo que se le otorga al Estado. Y el Estado, en este caso, pues se le otorga específicamente al organismo ejecutivo. Ellos van a ser los encargados de llevar a cabo la función administrativa. Esto lo hacen a través, ¿verdad? O bajo un ordenamiento jurídico de derecho público, es decir, ¿verdad? Ellos actúan porque fueron creados por un ordenamiento jurídico y la finalidad de esta pues es cumplir con lo actuado según la autoridad que le compete. Y esta puede ser oficiosa o por iniciativa particular. Ahora bien, conociendo un poquito, entrando ya más a detalle con la administración pública, pues ya vimos la función administrativa, que es el que le compete al organismo ejecutivo, que es el que vamos a ver a partir de aquí en adelante, ¿verdad? Porque es el encargado de llevar a cabo toda la administración del Estado. Vamos a conocer un poquito entonces qué es la administración pública. Ya sabemos qué es el derecho administrativo, ahora estamos conociendo la función administrativa, que es una actividad que tiene el Estado y se lo delega específicamente al organismo ejecutivo, y ahora vamos a conocer la función en sí, ¿verdad? Que es la administración pública. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? En la pantalla ya tenemos una definición como tal, pero es importante también entender un poquito de la historia, ¿verdad? La historia de la administración pública también definitivamente deviene o todo nace desde la Revolución Francesa. Aquí pues empezó a surgir todo el tema del Estado, ¿verdad? Ya platicamos un poquito de esto, pero obviamente pues todo va de la mano y todo conlleva una razón. Automáticamente al crear pues el Estado de Derecho, al crear el Estado, pues te empezaron a darle un poquito de forma a esa idea. Y esto pues lo empezaron a plasmar a través de la administración pública, ¿verdad? Empezaron a surgir todos estos nuevos conceptos que era importante esclarecerlos o aclararlos para poder entender cuál era el objetivo en sí del Estado. El concepto de administración pues es utilizado de diferentes puntos de vista y tiene diferentes significados. Pues ya hemos visto desde que empezamos el curso, ¿verdad? Al momento de querer definir la administración, sabemos que tiene muchos puntos de vista y que todos ustedes pueden incluso definir de una manera muy distinta la administración. Claro, van a tener una serie de conceptos que van a estar en común, pero todos definimos de una manera distinta lo que es la administración. Objetivamente, pues es una acción, ¿verdad? La realización de actividades para lograr un fin. Mientras que subjetivamente esto lo vemos de forma objetiva, ¿verdad? Es una acción o una realización de actividades para lograr un fin. Si lo vemos de manera subjetiva, implica una estructura orgánica, un ente o una pluralidad de entes a los que se les atribuye la función administrativa. Esto entendiendo pues un poquito del tema de la administración en sí. Desde el punto de vista objetivo, podemos conceptualizar a la administración pública como la actividad que de manera concreta, inmediata y continua y de igual manera espontánea va a realizar los órganos del Estado para atender intereses públicos. Prácticamente pues es una de las formas en las que podríamos definir o podríamos establecer cualquier la administración pública de forma objetiva. Entonces, repitiendo, de forma objetiva, la administración pública se puede entender como una actividad de manera concreta, inmediata, continua, espontánea, que realizan los órganos del Estado para atender los intereses públicos. Ahora bien, en cuanto al tema subjetivo, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos entender la administración pública? Va a consistir en un conjunto de órganos, porque ya habíamos visto, ¿verdad? Que si lo analizamos de forma objetiva, nos íbamos a enfocar más que todo en el órgano en sí.
Y entonces para el tema subjetivo podemos definir que la administración pública consiste en un conjunto de órganos estructurados jerárquicamente dentro del organismo ejecutivo, por lo que queda fuera el concepto de otros poderes del Estado, ¿verdad? Estamos específicamente hablando dentro del organismo ejecutivo, que en determinado momento realizan funciones administrativas. Si estos dos conceptos, un tanto objetivo y subjetivo, los fusionamos, vamos a encontrar y vamos a poder completar la definición que tenemos en pantalla. Entonces, si se dan cuenta que si podemos leer la definición de la administración pública, lo vamos a ver como el conjunto de órganos administrativos, ahí vamos a enlazar el concepto subjetivo, ¿verdad? Que desarrollan una actividad para el logro de un fin. Ahí ya estamos sumando el tema objetivo. Entre paréntesis, pues tenemos el bienestar general, ¿verdad? O bien común, a través de los servicios públicos. ¿Cómo podemos lograr el fin de la administración pública? Pues lo hacemos a través de los servicios públicos, que obviamente va a estar regulada en su estructura y en su funcionamiento, y normalmente pues esto está estructurado y funciona, y sus funciones se encuentran dentro del derecho administrativo. ¿Dónde vamos a ubicar todo lo relacionado con la administración pública, o cuál va a ser nuestra guía de partida? Pues la Constitución Política de la República de Guatemala. Como ya lo vimos, pues la administración pública, todo lo relacionado con el derecho administrativo, pues no está codificado, pero sí tenemos nuestra guía, que es la Constitución, y ahí vamos a encontrar desde dónde parte el tema del organismo ejecutivo. Vamos a ver todo lo relacionado con las principales, que en ese momento pues eran los principales ministerios que tenían su finalidad, ¿verdad? Su razón de ser, cada uno con sus actividades, cada uno con sus obligaciones y sus limitaciones, y también pues todo el tema de los contrapesos. Ya vamos a ir más adelante viendo también el otro tipo de dependencias del Estado que van a regular todo lo relacionado con la administración pública. Entonces, pues aquí ya encontramos una definición, ¿verdad?, qué es administración pública, y la podemos definir así, nuevamente: el conjunto de órganos administrativos que van a desarrollar una actividad para lograr un fin, entre paréntesis, el bienestar general. ¿A través, o cómo lo hacen? A través de servicios públicos que están regulados en su estructura y su funcionamiento, normalmente por el derecho administrativo. Esto pues es muy importante que lo sepamos y que lo conozcamos para ir entendiendo el curso de la clase. La administración pública, algo muy importante, ¿verdad?, de la administración pública es que se presentan con un doble aspecto. Como sujeto, la administración pública, la vamos a ver, es como un complejo de órganos armonizados, constituidos, unidos por relación de jerarquía y de coordinación, y por lo que se le domina la jerarquía administrativa. Entonces, la administración pública como un sujeto en sí, vamos a saber que es este conjunto de órganos administrativos, ¿verdad?, que tienen su jerarquía, tienen su coordinación, y son órganos administrativos jerarquizados, en pocas palabras. Pueden haber descentralizados, centralizados y autónomos. Eso es algo que vamos a ir conociendo también a detalle, que es bien importante que entendamos la forma o la estructura de estos organismos, para comprender, ¿verdad?, cuáles son centralizados, cuáles son descentralizados y cuáles son autónomos, y las funciones de estos, y por qué es lo que los va separando, ¿verdad?, de unos con otros. Entonces eso lo tenemos catalogado como sujetos. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de su objeto o la razón de ser, ¿verdad?, va a ser la acción, la actividad encaminada al cumplimiento de una finalidad. Si lo vemos de forma estructural, ¿verdad?, y su competencia es parte del derecho administrativo, y encontramos ahí toda la regulación legal que entraña los principios, las normas y regulaciones de relaciones, y también hablamos un poquito del tema del control. Entonces, prácticamente esta es la forma en la que podemos definir la administración pública, ya la vimos, y la forma en la que la podemos catalogar, ¿verdad?, o podemos analizar. Lo vemos como sujeto, pues sabemos que hacer el complejo de los órganos que están constituidos en sí de una forma, ya sea en coordinación o en jerarquía, y desde el punto de vista de su objeto, pues prácticamente la actividad que tiene como finalidad, pues el bienestar de todas las personas. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la administración pública? Esto es muy importante que lo vayamos conociendo, ¿verdad?, para poder comprender
un poquito más, el derecho administrativo. En este caso, pues sabemos que la administración pública existen 4 clasificaciones, ¿verdad? O la forma en la que podemos entender un poquito de la administración pública. Dentro de esos, pues tenemos la administración de planificación, la administración ejecutiva, la administración de control y la administración por asesoría. La administración de planificación, pues como su palabra lo dice, ¿verdad? La planificación implica ver hacia futuros, hacer estudios con todos los métodos y técnicas de las necesidades y las soluciones ante esas necesidades. En general, es la planificación, establecer necesidades y soluciones para cubrir las necesidades. Ubiquémonos, ¿verdad?, en nuestra dependencia, o prácticamente pues podríamos hablar algo más chiquito para entenderlo desde nuestra casa. Nuestra casa también conlleva una administración, tal vez no lo hemos analizado como tal, pero es un ejemplo perfecto para poder entender cómo funciona el Estado o cómo está la clasificado, ¿verdad?, las funciones, en este caso, de la administración pública, o los elementos que pueden conllevar una administración pública. En el tema de la planificación, pues si ustedes lo analizan así en su hogar, ¿verdad? O dentro de las actividades que se realizan, pues ustedes planifican todos los años, planifican desde presupuesto hasta las actividades en las cuales van ustedes a llevar a cabo o ejecutar ese presupuesto. Primero, pues van a planificar, por ejemplo, bueno, vamos a hacer mejoras dentro de las actividades mes con mes, pues está la parte del pago de los servicios, está pues el tema del súper, del mercado, pero también tenemos planificaciones de actividades familiares, tenemos la planificación, por ejemplo, de la construcción, de ampliación de un cuarto, por ejemplo, o de modificar algo que ya no nos funcione dentro de la casa, o arreglar algo que pues tal vez ya está descompuesto. Entonces, como primer punto, ustedes todos los años van a planificar cómo van a ejecutar ese presupuesto que ustedes tienen en el hogar. Entonces, esto es uno de los elementos que tiene la administración pública también, es el planificar. Seguramente han de haber escuchado, si es que han estado o han formado parte de alguna entidad del Estado, el famoso POA. Y es que el POA es eso, ¿verdad? El Plan Operativo Anual. ¿Qué hacen en el POA? Pues realizan una planificación de todas las actividades que se van a realizar mes con mes, y sobre eso cómo van a ejecutar el presupuesto que tienen asignado. ¿Por qué hacen esto? Pues porque es muy importante presentarle ante los órganos competentes o correspondientes cómo es que van a hacer uso del dinero que se les otorga, ¿verdad? Y algo bien importante, y es que obviamente también funciona en el hogar, o mejor dicho, a diferencia del hogar, es que ustedes tienen ¿cómo podríamos decir la palabra? No se me viene, pero bueno, a diferencia del Estado, ustedes pueden, del dinero que no se gastaron durante todo el año, ¿verdad? O de lo que pues se habían planificado y ejecutaron, o que por alguna razón ya no pudieron ejecutar, ustedes pueden ahorrar ese dinero, por así decirlo, y utilizarlo en el año siguiente. A diferencia del Estado, algo muy importante que funciona acá es que ese dinero, definitivamente la dependencia a la cual se le asignó no lo pueden ahorrar, ¿verdad? O sea, tienen que ser tan astutos y tienen que tener tanto conocimiento para poder estar en este tipo de puestos, porque si ustedes no ejecutan el presupuesto del dinero que se les otorgó, pues ese dinero definitivamente se devuelve a donde corresponde, en este caso pues al Ministerio de Finanzas, y ya no es la misma manera en la que se les va al año siguiente, ya no se les va a volver a dar la cantidad, ¿verdad? Porque la cantidad que ustedes tenían proyectado definitivamente no lo gastaron o no lo hicieron uso, y pues, ¿qué toca? Devolverlo. Aquí es donde ustedes ya tal vez van a ir entendiendo por qué muchas dependencias del Estado empiezan, o sea, los últimos años prácticamente de gobierno o casi durante los últimos meses del año, empiezan a ejecutar una cantidad de proyectos porque necesitan hacer uso de ese dinero que tenían ya asignado y que pues prácticamente lo necesitan gastar. Entonces esto es un elemento casi importantísimo, si no es que el más importante de todo, el poder planificar. ¿De qué me sirve planificar? Porque así yo puedo saber qué actividades voy a llevar a cabo durante todo el año y cómo las voy a ejecutar para poder llevar a cabo todas las demás, ¿verdad? El tema ejecutivo, el tema de control, el tema de asesoría. Licenciada. ¿Qué manda? Fíjese que aquí está lloviendo fuerte, no sé si me escucha. Sí, lo escucho.
Ok, gracias. Fíjese que a mí me parece muy interesante lo que usted menciona de la administración por planificación, ya que usted se refería al estudio para identificar las necesidades y luego programar o planificar para poder atenderlas o satisfacerlas. Sí. Sin embargo, digamos, dentro de lo que yo conozco de la ejecución del presupuesto de cualquier entidad del organismo ejecutivo, es que se hacen las planificaciones, pero como nuestro presupuesto es flexible, determinado por la ley orgánica del presupuesto, entonces existen las famosas transferencias o modificaciones presupuestarias e incluso ampliaciones presupuestarias que permiten a los financieros el trasladar el dinero que está destinado para un rubro, siempre y cuando no transgreda la ley de lo que tiene que ver con que de funcionamiento a inversión se puede trasladar, de inversión a inversión se puede trasladar y de inversión a funcionamiento no. Sin Ok. embargo, yo he encontrado un problema que para mí es bastante delicado con el hecho de la ejecución de la planificación debido a la ausencia de una herramienta administrativa que se llama OIM. Ajá. Y la ausencia de esta herramienta administrativa dentro de las instituciones públicas o las entidades del Estado provoca que muchas veces la planificación sea realizada porque hay una fecha tope, hay una prescripción Exacto. para poder presentar la planificación y se presenta antojo a dedo o se presenta de una manera que realmente, ya sea a través de un POA, de un POM, de un PA, de un PAC, de lo que sea, esta no se cumpla debido a que la planificación realmente no se hace de manera objetiva, toda vez que no hay una investigación para la identificación de necesidades. Exacto, gracias. Mire, usted ahí ya tiene un punto de tesis. Ya hasta podría adelantar su trabajo. Bien, sí, es que es muy cierto esto, ¿verdad? Claro, nosotros aquí estamos hablando del ideal, del deber ser y de la teoría. Obviamente, pues ya en la ejecución, en la actividad diaria, pues nos topamos con este tipo de situaciones como mencionaba Juan Francisco. Todos los años tenemos una fecha tope para presentar esta planificación, ¿verdad? Y prácticamente por lo mismo de que no hay un buen manejo de los recursos o no hay una buena capacidad de administrar, porque incluso hasta para poder ser funcionario público, deberíamos todos de tener por lo menos una maestría o una licenciatura, un posgrado, un doctorado, lo que ustedes quieran en administración pública, porque no es nomás el ir a coro, o sea, podré yo tener una facilidad para hablar en público, una facilidad para trabajar en equipo, coordinar, pero obviamente todo el tema de la administración va más allá de solo poder, de tener ciertas habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el tema de la planificación? Como lo decíamos, ¿verdad? En la teoría, pues es detectar cuáles son las necesidades, con qué nos topamos, ¿verdad? En la dependencia en la que estemos y sobre esas, pues ubicar posibles soluciones para cubrir estas necesidades y así crear mi planificación, mis actividades, mis proyectos. ¿Qué sucede en la realidad? Como lo establecía Juan Francisco, hay un sinfín de actividades o de compras o de solicitudes que se hacen solo con el objetivo de llenar el presupuesto que tenemos asignado, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, yéndonos a cosas risibles o tal vez esa dependencia ni siquiera imprime tanto, por ejemplo, ¿verdad? La capacidad que utilizan de papel es casi una mínima, por poner un ejemplo, lo más que gastan serán tal vez 1000 hojas al año, pero por tener que cubrir, ¿verdad? Ese rubro y ser muy específicos con tema de materiales, colocan que van a hacer uso de 300, de 400 o de 600 resmas de papel, por ejemplo. Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Que aquí vamos a que en la realidad pues no es lo mismo de lo que estamos hablando en la teoría con relación a el tema de la planificación y por qué es un elemento tan importante en la administración pública, porque de la planificación conlleva o nace todo lo demás, ¿verdad? El poder ejecutar, el poder que me controlen estas actividades y poder pues brindar ciertas asesorías, que ya vamos a ver ahorita en unos momentos. Entonces, la planificación, sí, es uno de los elementos del derecho, mejor dicho, de la administración pública y tiene para mí uno de los puntos más importantes o medulares
de poder realizar o de poder ejecutar mis actividades, porque si yo no tengo una planificación, o sea, imagínense ustedes mañana deciden ir a pasear por el tema de la feria, pero si ustedes no tienen planificado a qué hora van a salir, en cómo se van a movilizar, cuánto dinero van a llevar, qué actividades son las que van a realizar para saber cuánto dinero necesitan. O sea, definitivamente, seguro más de algo no va a salir bien porque no planificamos ni siquiera un día de actividades. Entonces, por eso lo he relacionado mucho con el tema de un hogar, porque hasta un hogar que necesita ser administrado y necesita planificarse en actividades, ¿verdad? O en hacia dónde vamos a destinar nuestro presupuesto. Continuando, pues, ¿qué manda? ¿No? Licenciada, perdone, fíjese Sí. que tal vez solo para reforzar una situación, fíjese que en los últimos años yo he visto que ha proliferado mucho precisamente lo que usted mencionaba, que es, digamos, la licenciatura, la maestría o creo que ya hasta doctorados hay en administración pública. Ajá. El problema que nosotros tenemos es, digamos, yo creo, y así lo he visto, es, digamos, el actuar de manera genérica, porque nosotros, digamos, estudiamos los elementos de la administración, los objetivos de la administración, la forma de planificación de la administración y lo estudiamos de manera generalizada, sin entender que Guatemala es un país pluricultural y que la idiosincrasia de los pueblos varía incluso con los pueblos vecinos o hasta de caserío en caserío. Y esto provoca el montón de problemas que se dan en la ejecución y hace que por no tener, digamos, la práctica o digamos, la habilidad empírica de lo que realmente es la administración pública, hace que muchas personas, a pesar de estos títulos o de estos niveles que van adquiriendo a través de la formación seglar, muchas veces planifiquen sin tomar en cuenta, por ejemplo, las políticas de los lugares en sí. Por ejemplo, por decirle algo, la CESAN, que se Sí. dedica a la seguridad alimentaria, ellos trabajan bajo estadísticas que no son reales porque los entes investigativos no van a los rincones o a los lugares recónditos a donde deberían de llegar, y estas estadísticas se reflejan muchas veces de manera alarmante porque el tamaño de la muestra no es el adecuado estadísticamente, y otras veces de manera poco objetiva porque realmente no se conoce la objetividad o la realidad del asunto. Entonces, digamos, cuando se establecen las normas, las políticas y los procedimientos de investigación, no se encuadran o no se marcan los lineamientos mínimos o los requisitos o especificidades que se deben tener para poder ejecutar. Es una parte muy importante porque a pesar de que el derecho administrativo, como usted dice, no está estructurado, yo creo que sí es ya momento o tiempo de que nosotros empecemos a prestarle atención a esto para que no solo critiquemos a las autoridades, sino que nos inmiscuyamos en las actividades que tienen que ver con la planificación. Gracias, Juan Francisco. Y es que sí, ¿verdad? Para todo este tema, pues sí, podríamos estar aquí horas y horas queriendo, o sea, si a quienes en realidad les interesa o están motivados por cambiar la realidad, ¿verdad? Porque pues los gobiernos es un tema muy distinto al tema del Estado, ¿verdad? El Estado perdura, pues los gobiernos no, ¿verdad? Esos cada 4 años los renovamos todos, cada 4 años traen otro concepto, ¿verdad? Y prácticamente esos 4 años en lo que conocen, porque primero conocen, ¿verdad? Y cada una de las instituciones, cada una de las dependencias, las funciones, y empezarlas a ordenar. Ya para todo eso se les fueron 3 años, ¿verdad? Empiezan a conocer, como dice Juan Francisco, ¿verdad? Empiezan a conocer sobre cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos, cuáles son su ordenamiento, como lo veíamos, ¿verdad? El reglamento que le dio vida a la dependencia, y vemos que es un reglamento del 90 y algo que nunca lo modificaron, nunca lo ampliaron, nunca fueron de la mano de la, como dice Juan Francisco, ¿verdad? De la actualidad. Y es que el derecho administrativo, por eso es que es así, es cambiante. ¿Por qué? Porque se va ajustando o adecuando ante las necesidades. Las necesidades de hace 10 años no son las mismas de hace un año, o incluso las de hace un año. Por ejemplo, las de pandemia definitivamente no son las mismas de hoy por hoy, ¿verdad? O de este año. Entonces, eso es bien importante que ustedes en algún momento llegan a tener algún puesto político o algún puesto, mejor dicho, de administración pública, tal vez no político, sino de administración pública,
Es muy importante saber, como dice Juan Francisco, que hay que basarse ante la realidad de lo que tiene el Estado, de la realidad de la población, de la realidad de la de la comunidad con la que estoy trabajando, porque definitivamente no va a ser la misma de, por ejemplo, de alguno de los municipios de ahí de Zacatepeques con algún municipio en Izabal. O sea, definitivamente las necesidades son muy distintas, aunque pareciera que no, porque vivimos en el mismo país. Cada comunidad o cada área tiene sus necesidades. Y aquí la importancia de la planificación, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, al establecer necesidades, así surgen las soluciones. Y esa es la importancia de la planificación. Bien, continuando. Otro de los elementos importantes del derecho administrativo, pues es la administración ejecutiva. ¿Qué es la ejecutiva? Prácticamente, pues es el ejecutar, ¿verdad? El realizar, el ejercer. Entonces lo podemos definir como la administración ejecutiva es la que realmente tiene y ejerce la competencia administrativa. Es la que tiene la facultad legal para poder actuar a través de las decisiones, a través de los actos, resoluciones administrativas. Solo la administración ejecutiva prácticamente decide y ejecuta. Pues dentro de la administración pública existen otros órganos que no deciden y que no ejecutan. Por ejemplo, ¿verdad? Órganos de control, órganos asesores. Ya vamos a ver pues qué clases de órganos asesores existen o qué órganos de control existen. Pero cuando nos referimos a los órganos de ejecución, pues vamos a ver que son todos los órganos ejecutivos que surgen del presidente de la República, por ejemplo, los ministros de Estado, los directores, los consejos municipales, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de la municipalidad en sí, las secretarías, los secretarios, todas esas dependencias que surgen a raíz de la presidencia para abajo, todos estos ejecutan, ¿verdad? Su función es ejecutar, ¿qué cosa? Todo lo que planifiqué. A través de este elemento yo voy a llevar a cabo todo lo que yo idealicé, todo lo que yo dije, bueno, esto es lo que se debería de hacer, topándome con las necesidades de esta comunidad, así es como yo voy a ejecutar, ¿verdad? Con base a lo que yo planifiqué. Pero también tenemos, ¿verdad? Otro tipo de elementos de administración pública. Están los de control o los de asesoría, por ejemplo. Cuando hablamos de control, ¿qué palabra? A ver, ¿qué podemos asociar con la palabra control? Prácticamente es la verificación de que se ejecute lo que se había planificado. Exactamente. Entonces, aquí vamos a entender un poquito de lo que hemos venido hablando antes y por qué eh, todo necesita un control, ¿verdad? No podemos dejar a las dependencias ser o no podemos dejar incluso a los hijos ser porque los necesitamos controlar, ¿verdad? Todo tiene su límite. Definitivamente podemos llegar, ser permisivos, por así decirlo, ¿verdad? Si el Estado fuera nuestro hijo, pues lo vemos en las dependencias del Estado, ok, las dejamos ser, las dejamos planificar conforme a las necesidades que ellos consideren, hacen sus actividades, las ejecutan, perfecto, pero todo esto necesita un control. ¿Por qué la importancia del control en el tema del Estado? Porque va relacionado primero, a que se cumpla o que se vele y que nada de esto vaya en contra de lo que el Estado en sí debería de garantizar o lo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que debemos de garantizarle a la población. Entonces, como primer punto, eso es lo que necesitamos controlar, que estas dependencias estén llevando a cabo sus actividades, pero siempre con base a la normativa, con base a las funciones que se les otorgó, ¿verdad? A las directrices que se les dio, la razón de su creación, y que éstas siempre vayan en línea con la Constitución, con los derechos que tenemos como habitantes y que esos mismos se nos hagan valer. Y aparte, ¿verdad? Otra de las razones principales que van de la mano es porque estamos hablando del dinero del pueblo, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Cómo ejecutan todas estas dependencias las actividades? ¿Con qué dinero? Pues lo hacen a través de todo lo que se recauda y que se readministra, digámoslo así, ¿verdad? O que se otorga todos los años a través del Ministerio de Finanzas a cada una de las dependencias. Entonces, otra razón muy importante porque tiene que haber un control, porque definitivamente no podemos pues dar la libertad de otorgar cierta cantidad de dinero a una dependencia y no saber qué pasó con ese dinero.
Entonces, esa es en pocas palabras la definición de la administración de control, ¿verdad? Uno de los elementos de la administración pública, pero sabemos, ¿verdad?, que es la encargada de las tareas administrativas, que es la encargada, ¿verdad?, que estas tareas administrativas, mejor dicho, se realicen de conformidad con las normas establecidas. Uno de los ejemplos claros o prácticamente quien realiza esta función del control, lo vamos a ver en la Contraloría General de Cuentas. ¿Quién me puede establecer cuáles son, en pocas palabras, ¿verdad? No necesito que se vayan al tema de la ley de la Contraloría, sino cómo podrían ustedes definir a la Contraloría. ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría? ¿Quién conoce qué hace la Contraloría? Prácticamente, licenciada, la Contraloría lo que hace es ser un ente fiscalizador a quien se le ha encomendado a través de la normativa legal del país la auditoría o la fiscalización, como había mencionado, del erario público. Es decir, que ellos se dedican a comprobar la transparencia, la probidad y la calidad del gasto. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Francisco. Y sí, eso es la Contraloría, ¿verdad? Eso es lo que realiza, es este ente que se crea a raíz o a través de la Constitución Política de la República de Guatemala para darle seguimiento, fiscalizar, como lo decía muy bien Juan Francisco, vigilar prácticamente que estas actividades se realicen conforme a la normativa y que el dinero pues sea bien utilizado. Y prácticamente pues vigila eso, ¿verdad? Vigila que los funcionarios y empleados públicos manejen los fondos públicos con probidad y de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Otra entidad que podemos catalogar como de control, pero es un tema de control un poquito más pacífico, ¿verdad? Es la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos también nace, ¿verdad?, de la Constitución Política de la República de Guatemala. La vemos como un ente de control porque el objetivo de la Procuraduría es velar porque ninguno de mis derechos sean vulnerados, derechos humanos, ¿verdad?, que es prácticamente su función. Entonces también puede ser otro ejemplo de una administración de control, porque la entendemos, ¿verdad?, que el objetivo de esto pues es velar porque se cumplan convenios y tratados internacionales, por ejemplo, o convenios o tratados que también hayan dentro del Estado de Guatemala y garantizar prácticamente que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala. Otro tema, pero es que también, o otra dependencia, mejor dicho, que cumple la función de control es la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad también vigila, ¿verdad?, que los funcionarios y empleados públicos respeten todos los preceptos constitucionales, que obviamente pues ninguno de estos emita resoluciones, emita dictámenes que vayan en contra pues de la Constitución, ¿verdad?, que prácticamente se les determine como inconstitucionales. Entonces, vemos que la Corte de Constitucionalidad dentro de sus funciones también está esa, el controlar que con todos los funcionarios y empleados públicos vayan en ley prácticamente. El Congreso de la República también lo hace. El Congreso de la República tiene, dentro de todas sus actividades, y lo vamos a ver en la Corte, mejor dicho, en la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene una función muy específica del control. A ver, ¿quién me puede decir cómo el Congreso de la República realiza el control a los funcionarios públicos o empleados públicos? ¿Cómo lo hace? A través de la fiscalización, licenciada. ¿Y de qué otra manera? A Bueno, través de la yo sé que fiscalización, pero ¿cómo? de las interpelaciones. Exactamente, a través de las interpelaciones. Para los que todavía no estamos en el contexto de las interpelaciones, pues prácticamente son esas citaciones que hace el Congreso y seguramente lo han visto en la cantidad, en el año o en los primeros años, porque por lo general los diputados lo hacen casi siempre a principios de año, ¿verdad? Para, pues, poder justificar, ¿verdad?, las actividades que realizan o poder llevar a cabo las actividades que realizan dentro de su mandato.
está la interpelación. ¿Y qué es la interpelación? Pues esa citación que hace o que tienes una facultad que tiene el Congreso de citar a los funcionarios y empleados públicos para que les detalle prácticamente qué han hecho, ¿verdad? Con lo que tenían planificado y con lo que han ejecutado. Entonces es otro tema, otra forma de poder controlar a estos funcionarios o empleados públicos en sus actividades, ¿verdad? Como lo veíamos, no, el hecho de ser un funcionario y un empleado público es someterse definitivamente a casi 4 o 5 más dependencias que van a controlar cada una de las actividades que yo realice como funcionario, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya lo vimos, ¿verdad? Parte del elemento que tenemos principal, que es el garantizar el bienestar común, el garantizar que todo, dependiendo de las actividades que yo tenga asignada, eh, garantizar que se cumplan todos los derechos, ¿verdad? O que se pueda brindar un buen servicio público, es porque estoy manejando dinero del Estado. Entonces aquí es clave que sí o sí, en algún momento, pues los ministros son interpelados y se les hace la consulta, ¿verdad? De qué es lo que están realizando y que prácticamente lo citan, ¿verdad? Lo hacen ante el Pleno y ahí pues va la serie de preguntas de cómo están ejecutando y llevando a cabo, por qué están haciendo tales actividades. Entonces vemos que el Congreso también es otro ente de control en la administración. Y también tenemos otro elemento importante que es el de la administración por asesoría. Existen también dependencias, ¿verdad? Que no necesariamente, como lo estábamos mencionando anteriormente, no necesariamente ejecutan actividades, no necesariamente llevan a cabo la administración pública, ¿verdad? O la administración en sí, sino pueden ser también entes de asesoría. Y estos órganos desarrollan una actividad muy importante dentro de la administración pública porque sirven para aconsejar, sirven para asesorar al órgano ejecutivo sobre la convivencia legal y técnica de sus decisiones. ¿Cómo lo hacen? Pues el tema de las asesorías los hacen a través de la simple opinión o a través de dictámenes. Todo lo relacionado con los dictámenes, para no saturarlos de tanta información, pues si quieren lo vemos en la siguiente clase para que conozcamos la especificidad del dictamen que se puede dividir en facultativo, obligatorio y el vinculante. Vamos a ver cuáles son las 3 diferencias de estos dictámenes, porque en algún momento de su vida, ya sea porque ustedes hagan una solicitud, hagan una consulta, si es que en algún momento llegan a ser funcionarios o empleados públicos, o porque pues en la dependencia en la que ustedes trabajan, que sea del Estado, van a conocer este tema de los dictámenes. Entonces es bien importante que aprendamos a separar la diferencia de cuáles son los facultativos, cuáles son los obligatorios y cuáles son los dictámenes vinculantes. Entonces, para no saturarlos de tanta información, mañana vemos todo lo relacionado con los dictámenes y también vemos todo lo relacionado con los principios de la administración pública. Hasta el momento, ¿alguna duda con este tema? Licenciada, disculpe, ¿Qué manda, Yelsi? ¿podría volver a explicar lo que es la administración por asesoría? No me quedó muy claro. Ah, existen dependencias también, ¿verdad? Dentro del Estado que no realizan específicamente la ejecución de actividades o no realizan la ejecución, digamos, de la administración como tal. De estos órganos prácticamente solo van a brindar asesoría, es decir, si hay una dependencia del Estado, una institución que tiene la consulta, por ejemplo, de cómo llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Hacen uso de estos órganos y estos órganos prácticamente lo que hacen es aconsejar o asesorar a este órgano ejecutivo sobre si conviene o no, digamos, una decisión, si conviene alguna actividad o si es más, si algo que se les haya presentado es competencia o no de quien está solicitando la asesoría. ¿Cómo hacen las asesorías o a través de qué instrumentos ellos llevan a cabo sus asesorías? Lo hacen a través de una simple opinión, ¿verdad? Lo hacen pues por escrito, una opinión como tal, o lo hacen a través de un dictamen. Ya mañana pues vamos a ver específicamente qué clases de dictámenes existen, pero este otro elemento, ¿verdad? O estas otras clasificaciones de administración pública que existe es la asesoría. ¿Cuál es la función de ellos? Pues prácticamente la palabra lo dice, asesorar o aconsejar a los órganos del Ejecutivo
para cualquier consulta que ellos le hagan, ¿verdad? Ya sea por un tema de conveniencia legal, por tema de duda y competencia, por ejemplo, o de dudas a decisiones que tengan que tomar. Gracias, licenciada. Bien, entonces si quieren, mañana volvemos a hacer una retroalimentación de lo que vimos hoy, ¿verdad? Y vemos específicamente el tema de los dictámenes y hay, como les decía, los principios de la administración pública y hacemos un resumen de toda la clase. Yo digo que sí nos da tiempo en la hora y tantito que tenemos de clase. Les súper encargo la puntualidad porque entonces así avanzamos con el contenido y ya nos quedamos haciendo preguntas directas, que es muy probable que tal vez de esas salgan las preguntas del examen, así que les conviene conectarse mañana, ser puntuales y aprovechar, pregunten mañana todo lo que necesiten preguntar y para mí que participen, porque si solo participan uno o dos, a la hora del examen creo que solo ese uno o dos van a ganar. Entonces mañana trabajamos todo el tema de los 2 puntos que nos hacen falta y el repaso, ¿les parece? Está bien, licenciada. Ok, entonces si ya no tenemos más dudas, a ver, regreso aquí a la